control de Rusia sobre Venezuela se acerca a su inevitable final. Quienes hoy usurpan el poder en Venezuela han cacareado un supuesto apoyo incondicional de Rusia, con la intención de hacer contrapeso al acorralamiento internacional que lidera Washington. Sin embargo, las evidencias que desdicen la fortaleza de tal acompañamiento son abrumadores. Si bien es cierto que la URS tuvo una presencia muy activa en América Latina, especialmente en Cuba, que se convertiría en el receptor de los subsidios directos soviéticos para finalizar la isla como la plataforma para exportar la revolución a otros lugares de América Latina y el Caribe. Su presencia se desvaneció luego de la disolución de la URS. El nuevo Estado ruso independiente, la Federación Rusa, heredó el legado de la relación de la Unión Soviética con América Latina, pero ya no existía la misma cercanía ideológica con los gobiernos de izquierda, teniendo en cuenta los problemas económicos de Rusia. Esta estuvo ausente en la mayor parte de la década de 1990, en términos de su incidencia política económica en América Latina. Relata Vladimir Robiskin, director del Centro de Investigaciones CIES Colombia, que el escenario comenzó a transformarse a finales de la década de 2000, cuando el creciente antiamericanismo del Kremlin y su apuesta por la construcción de un nuevo orden mundial multipolar fueron bienvenidos por los protagonistas claves de la izquierda como Hugo Chávez, Raúl Castro y Daniel Ortega. El cambio de la actitud del Kremlin hacia el legado político de la URS y la glorificación del pasado soviético en Rusia moderna también fueron recibidos positivamente por los políticos de la izquierda, muchos de los cuales participaron en la insurgencia de la época de la Guerra Fría y se sentían todavía cercanos a las ideas que promovía la URS. Para ellos, Putin representaba a los rusos que conocieron antes. Desde esta perspectiva, los líderes de los gobiernos de la izquierda creían que aunque unas relaciones más estrechas con Rusia no podían retomar los viejos buenos tiempos de los subsidios soviéticos, la riqueza petrolera de Rusia podría ser útil. Pero a pesar de ser uno de los 3 mayores productos mundiales de crudo junto a Estados Unidos y Arabia Saudita, la economía soviética es poco competitiva y es una de las ex repúblicas soviéticas con el menor Producto Interno Bruto per cápita, muy inferior por ejemplo al de 3 de ellas que se integraron a la Unión Europea. Tanto Estonia, Lituania y Latvia son hoy países mucho más ricos que Rusia, durante 4 mandatos consecutivos y con un boom de precios petroleros que duró más de 8 años consecutivos. Putin y su oligarquía no pudieron poner a la economía rusa en la senda de la productividad y la competitividad mundial. En el más reciente Índice de Competitividad Global 2018, que evalúa los fundamentales microeconómicos y macroeconómicos de la competitividad nacional, que se define como el conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, publicado por el Foro Económico Mundial, estudiando 140 países del mundo. Rusia ocupó el puesto 43 de 140, con 65,6 puntos por debajo, por ejemplo, de Chile, Portugal, Italia, Irlanda y muy lejos de Suiza, Japón, Alemania, Singapur o Estados Unidos. Uno de 140, el más competitivo con 85,6 puntos, y por estos lados Venezuela, 127 de 140 con 43,2 puntos, ocupó el penúltimo puesto entre los países de América Latina y el Caribe, superando solo Haití, 138 de 140 con 36,5 puntos. Las pocas industrias rusas competitivas a nivel mundial es la de armamentos y petrolera y algunas otras agrícolas de poco valor agregado. Putin y su oligarquía arribaron a Venezuela en el año 2005 en pleno auge de aumentos de precios petroleros y con Hugo Chávez con una chequera llena de petrodólares, ansioso de comprar equipos militares y ansioso por entregar grandes bloques en la faja del Orinoco o empresas de gobiernos amigos. De acuerdo a datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, que monitorea el flujo de armas en el mundo, Venezuela comenzó sus compras en 2006 y para el 2014 había desembolsado $3.850 millones en equipo militar de todo tipo de origen ruso. Según alardea el régimen de Maduro, en más de 14 años de estrecho intercambio y relaciones estratégicas de cooperación, se han suscrito más de 264 acuerdos en áreas como medicina, turismo, agricultura, minería, armamentos, educación, banca, finanzas, energía y petróleo. ¿Y hoy qué queda de eso? Casi nada, a excepción de la presencia del Ronfed y un fracasado proyecto de instalar una fábrica de fusiles en Maracay, que se ha tragado ingentes cantidades de recursos, plagada de escándalos de corrupción y con retraso en la ejecución de más de 6 años. También unos contratos de mantenimiento al armamento ruso en Venezuela que justifican la presencia de algo más de un centenar de personas entre militares y técnicos para equipos de aviones cazas, equipos lanzamisiles, tanques, etc., que expertos militares consideran que solo servirán como defensa a un primer hipotético
hipotético ataque. De resto, tanto los mercados rusos como los venezolanos no le han dado vida a los acuerdos firmados. La presencia de productos y servicios rusos en la oferta nacional es casi inexistente, y sin la demanda y oferta de productos, la geopolítica no es sostenible en el mediano plazo. Que en el caso ruso ya pasó luego de 14 años de actuar libremente en Venezuela, con la región casi en abandono por la administración Obama. El avance y consolidación de la geopolítica rusa en Venezuela no se logró. Hoy son otros los tiempos y las condiciones. Venezuela en socialismo es uno de los estados más frágiles del mundo y por lo tanto uno de los objetivos geopolíticos más riesgosos, con la característica que es uno de los 6 países del mundo que más ha empeorado su condición en la última década, junto a Mozambique, Libia, Mali, Siria y Yemen. Hoy, luego de la anexión rusa de Crimea y de la intervención en Siria, la sociedad rusa cuestiona fuertemente a la oligarquía de Putin, la inutilidad y las pérdidas que tales acciones le han causado a Rusia. La mentira sobre los programas de trasplantes en Venezuela que incrimina más al régimen madurista. A pesar de que el régimen se empeña en atribuir las muertes de los pacientes en cada centro de salud del país a las sanciones impuestas por Estados Unidos, recientemente el presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida se encargó de desmentir una vez más esta versión, asegurando que en Venezuela desde el 1 de junio de 2017 fueron suspendidos los programas de trasplantes y prócura de órganos en Venezuela, cuando aún no existían las sanciones. Cuando se cumplen 2 años desde que estos programas fundamentales para salvar la vida de los enfermos venezolanos, Valencia enfatiza que esto ha cobrado la vida de miles de pacientes que esperaban por dichas intervenciones quirúrgicas. En este sentido, la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células, Fundavene, organismo creado por el Ministerio de Salud, emitió para aquel entonces un comunicado en el que anunciaba la suspensión, asegurando que la misma sería de manera temporal, motivo por el cual más de 3.500 personas quedaron en la lista de espera. Han pasado 730 días en los que han dejado en vilo a 3.500 personas que se encontraban en la lista de espera. Muchos de ellos aún tienen la oportunidad de vivir sin lograr ser trasplantados, aseveró Valencia. Igualmente hizo énfasis en que 10.200 personas se encuentran en diálisis, de las 15.000 que estaban en lista a la espera de recibir un trasplante, así como muchos niños esperan un trasplante de hígado. A juicio de Valencia, existe en el país una política de destrucción de los programas de trasplante en Venezuela, afectando a niños y adultos por igual, acabando con su calidad de vida y en muchos casos condenándolos a morir. Indica además que los convenios internacionales como el de trasplante de médula ósea que se ejecutaba en Italia también han sido suspendido, causando daños irreparables a las familias de los niños que han muerto esperando que el Estado venezolano pague la deuda, que asciende a los 10 millones de euros. Sebastián Piñera condena a Maduro. Venezuela tiene hoy una dictadura corrupta e incompetente. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reiteró este sábado su condena al régimen que encabeza Nicolás Maduro en Venezuela e hizo un guiño hacia el movimiento opositor que dirige el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, al culminar la presentación de su cuenta pública en una ceremonia celebrada en la sede del Parlamento chileno en la ciudad Valparaíso. Piñera afirmó: Venezuela tiene hoy una dictadura corrupta e incompetente. Chile respeta la autodeterminación de los pueblos, pero no la autodeterminación de los dictadores, añadió el gobernante chileno mientras en el tribunal escuchaba a Guaraquena Gutiérrez, representante de Guaidó en Chile, a quien el gobierno invitó a asistir a la ceremonia. La dictadura de Venezuela tiene que terminar con elecciones libres, transparentes y democráticas, sostuvo Sebastián Piñera, que también defendió la creación de Prosur como mecanismo de integración regional, que ha sido activo en las presiones sobre el régimen chavista de Maduro y de promoción de Guaidó como líder de la oposición. El embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, también figuraba entre los asistentes a la ceremonia por invitación del Senado. En material internacional, Piñera destacó las cumbres de líderes del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, que se celebrará en Chile el próximo noviembre, y la cumbre COP25 sobre cambio climático que tendrá lugar el mes siguiente también en su país. Asimismo, destacó el fallo de la Corte de Justicia de La Haya, que hace 8 meses dio la razón a Chile ante la demanda marítima presentada por Bolivia. Las pretensiones marítimas de Bolivia enfriaron nuestras relaciones, sin embargo, hace 8 meses la Corte de La Haya hizo justicia, aplicó el derecho y puso las cosas en su lugar, dijo al respecto. El tribunal estableció en forma clara y categórica que Chile nunca ha incumplido sus compromisos con ese país y nunca ha tenido ni tampoco tiene una obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia. Añadió y destacó la validez del Tratado de 1094, que estableció las fronteras definitivas entre los dos países.
Este presidente y nuestro gobierno sabrá siempre defender con todas las herramientas de la historia, los hechos y el derecho, nuestros legítimos intereses, nuestro territorio, nuestro mar, nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, sentenció el presidente de Chile durante su discurso de 2 horas.